Queridos hermanos, la palabra de Dios lo podemos leer en dos maneras prácticamente. Y lo que sucede también muchas veces. La primera manera es leer la palabra de Dios como una instrucción de Dios para nuestra vida, con cosas que podemos hacer, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Un libro de reglas. Usted lo puede leer así. Leyendo la Biblia, esa cosa sí puedo hacer, esa cosa no puedo hacer. Esa cosa es buena, esa cosa es mala. Y si leemos la Biblia así, que es fácil, porque si usted comienza a leer, por ejemplo, en Números, Deuteronomio, Levítico, esos libros están llenos de leyes, Éxodo también. Y si usted va a leer el Nuevo Testamento, también puede encontrar eso en las cartas de Pablo, por ejemplo. Muchas veces que un cristiano puede hacer y no puede hacer. Pero el propósito de la Biblia, el propósito de la palabra de Dios no es eso. El propósito de la Biblia es que nosotros enfocamos en todas las cosas en nuestra vida en Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, si usted lo lee bien, se apunta en Jesús. Y todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Y entonces el centro de la palabra de Dios es Jesús. Y por eso en nuestra vida espiritual, ¿sí? En nuestra vida espiritual, Jesús tiene que ser lo más importante. La palabra de Dios nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, la pregunta para nosotros siempre es, ¿tenemos a Jesús? ¿Tenemos nosotros a Jesús? ¿Creemos en Jesús? Acerca de esta cosa vamos a pensar porque la historia que vamos a estudiar esta mañana habla de eso. Habla de la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces encontramos a Jesús en un momento de su vida que casi está al punto de dar su vida en la cruz. Estamos hablando de unas semanas antes de su muerte. Y si ustedes estudian la palabra de Dios y la historia de cómo Jesús actuaba y andaba en la tierra, puede ver que Jesús comienza su ministerio a unos 30 años y 3 años estaba predicando y haciendo milagros en la tierra. Y si usted va a leer la palabra de Dios, puede ver que en los milagros que Jesús hace hay un crecimiento. El primer milagro que Jesús hizo en la tierra, ¿cuál era? ¿Quién sabe eso? ¿Cuál era el primer milagro de Jesucristo? El vino. Sí, el agua, convertirlo en vino, en la boda en Caná, ¿verdad? Entonces eso fue un milagro muy grande. Y entonces en esa cosa puede ver que él estaba mostrando que él no era un hombre normal, que no era un maestro de la palabra normal, sino que él quería revelarse como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y cada vez cuando Jesús hace un milagro puede ver que hay personas que lo creen. Y entonces cuando Jesús hizo el milagro en esa boda, algunas personas empezaron a creer en él solamente por ese milagro. Pero había personas que no creían. Y entonces los milagros comenzaron así, pero iban a ser más grandes durante el tiempo. Entonces después de eso Jesús empieza a sanar enfermos. Y entonces hay muchas personas que creen en Jesús, pero siempre hay personas que no creen en él. Y especialmente las personas religiosas no quieren reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Y entonces cada vez los milagros van a ser más especiales. Él va a alimentar de pocos panes y pocos peces una multitud. Y al cierto momento crece a un nivel que Él va a resucitar a muertos también. Primeramente encontramos a esa niña de un jefe de una sinagoga que fallece de una enfermedad y recién fallecida
Jesús lo visita y lo resucita de la muerte. Y después de eso podemos encontrar una familia muy herida por el fallecimiento de un joven que era el único hijo de una viuda. Y Jesús los encuentra en el camino y él, como esa persona estaba recién fallecida, Jesús lo resucita. Porque ellos estaban al punto de ir al cementerio para enterrarlo. Porque tienen que saber que en la cultura judía, cuando una persona fallece, en el mismo día lo enterran. El mismo día. Aquí es el siguiente día, que también es muy rápido para nosotros como holandeses, porque en nuestro país lo hace después de una semana. Entonces cada cultura tiene su forma, eso depende mucho del clima también. Pero en la cultura judía, cuando una persona fallece, el mismo día lo llevan al cementerio. Y entonces sabemos de esa historia que Jesús levantó a esos muertos en el día en que ellos fallecieron, ¿verdad? Entonces cada vez podemos ver el crecimiento de sus milagros. Sus milagros van a ser más grandes durante el tiempo. Y ahora encontramos el milagro más grande que Él hizo durante su vida. Por varias razones es el milagro más grande. Y no por nada es casi el último milagro que Él hace antes de su muerte, que es la resurrección de Lázaro. Y entonces esa historia nos cuenta eso. ¿Cómo comienza la historia? La historia comienza que Jesús está lejos de ese lugar donde vive Lázaro. Él está predicando y vienen unos mensajeros a Jesús. Y esos mensajeros dicen, Jesús, su amigo, ¿sí? Su amigo está enfermo. ¿Sí? Eso dice los primeros versículos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, sus hermanas. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y entonces Jesús está lejos. Hay mensajeros que vienen a Jesús a decir que su amigo está enfermo. Si tú vas a leer bien esa parte, tú puedes ver que Jesús tenía una relación especial con Lázaro. No era como cualquiera. Varias veces dice que era su amigo, la persona que él ama y que él amaba mucho. Varias veces lo encuentran en esa parte. Entonces los mensajeros vienen y dicen, su amigo está enfermo, pero muy enfermo. Entonces, ¿qué podemos esperar, queridos hermanos? Que cuando alguien viene a nosotros a decir que nuestro mejor amigo está enfermo, ¿qué haríamos nosotros? Que ese mejor amigo está al punto de morir y que está en su alcance de visitar a su amigo por una última vez, ¿qué harías? Creo que usted pediría unos días de permiso de su trabajo para tener un encuentro final con su amigo, ¿verdad? Para hablar una vez más con esa persona que usted quiere mucho. Pero Jesús no. Jesús no va. Versículo 4 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y entonces los discípulos tranquilos, porque mira lo que dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte. Entonces ellos piensan, entonces Él va a estar bien, ¿verdad? Pero en verdad Jesús no dice que Él no va a morir, sino que esa enfermedad tiene otro propósito. ¿Y qué es el propósito de esa enfermedad de Lázaro? Esa enfermedad tiene como propósito de glorificar a Dios. Hay movimientos que predican un evangelio muy simple que dice, enfermedad siempre viene del diablo y salud viene de Dios.
Entonces, si tú estás enfermo y quieres ser sano, tienes que creer simplemente en Dios y ahí va a recibir sanación. Y si no lo recibe, es culpa tuya, porque no tienes suficiente fe. Así hay movimientos que predican eso. Pero esos movimientos no entienden esas partes de la palabra de Dios. En que Jesucristo dice, mi amigo está enfermo para que mi gloria se aumenta. Sabe que a veces pueden pasar cosas difíciles en nuestra vida que Dios pone en nuestra vida para que Él va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque a través de esas adversidades, esos problemas y esas enfermedades, si nosotros mostramos que aún en los tiempos más difíciles creemos y confiamos en Jesucristo, eso van a ver las otras personas. Y van a saber que nosotros creemos de verdad en Él. Porque Dios, queridos hermanos, Dios no solamente quiere que nosotros creemos en Él en las situaciones buenas, porque es fácil. Pero una fe verdadera también glorifica a Dios en las adversidades. Ya he dicho, creo que la semana pasada también, la historia de Job. Dios quitó todas las cosas en su vida, pero Job siguió glorificando a Dios. Entonces, a veces, las pruebas que vienen a nuestra vida son para la gloria de Dios, para que Dios muestre su gloria a través de nuestras adversidades. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por Él. Ese es el último milagro en que va a mostrar Jesucristo su grandeza de una forma incomparable con los otros milagros. Y entonces Jesús queda en su lugar y no va a visitar a su amigo. Y ahí dice de nuevo el versículo 5, amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Son amigos muy queridos de Jesús. Eso es algo hermoso, ¿no? Ser amigo de Jesús, ¿verdad? Es un privilegio especial, ¿no? Para ellos. Ellos son amigos de Jesús. ¿Usted también es un amigo de Jesús? ¿Podemos nosotros también tener una amistad con Jesús de la misma manera? Y la otra pregunta es, ¿tienes usted una amistad tan cerca con Jesús? Porque Jesús está vivo, queridos hermanos. Jesús no murió hace 2000 años para quedar muerto. Él resucitó y está vivo y tú puedes tener contacto con Él, o mejor dicho, tú puedes tener una amistad muy íntima con Él. ¿Lo tienes? Porque ustedes saben que al inicio lo dije, el que tiene a Jesús tiene la vida, pero el que no tiene a Jesús no tiene la vida. ¿Tienes a Jesús? La palabra de Dios o Jesús mismo nos dice en qué forma nosotros podemos ser amigos de Jesús. En Juan 15, versículo 14, Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, ¿cómo podemos ser amigos de Jesús? Descuidando nuestra vida espiritual, andando en cualquier cosa, porque si somos salvos, no importa cómo vivimos. No, Jesús dice, estos son mis amigos, los que hacen mi voluntad. Entonces, esa amistad depende de las dos partes. ¿Cómo está su amistad con Jesús? ¿Cómo va ese hacer la voluntad de Jesús en su vida? Entonces, esos son amigos. Amigos de verdad. ¿Sí? Jesús lo conoce. Jesús ha estado muchas veces con él y ahora su mejor amigo, o uno de los mejores amigos, está enfermo.
Y sabemos entonces, siguiendo la historia, podemos escuchar que a cierto momento Jesús dice, ya, entonces vamos a donde Lázaro. Y tiene que saber que es muy peligroso, porque ese lugar donde vive Lázaro es solo 3 kilómetros desde Jerusalén. Y en Jerusalén hay muchas personas religiosas que quieren matar a Jesús. Ellos ya lo sabían en ese tiempo. Sabían que esos religiosos ya tenían un plan para matar a Jesús. Entonces es peligroso para Jesús para ir a esa parte. Pero igual va. Y ahí Jesús dice algo muy extraño. Mira lo que va a decir. Porque ellos piensan, vamos a visitar a Lázaro. Y primero dice Jesús, Lázaro duerme. Y entonces los discípulos dicen, ya bien, cuando una persona duerme tranquilo, él está mejorando. Pero Jesús dice clarito, ¿no? Dice, Lázaro ha muerto. Versículo 14. Lázaro ha muerto. Lázaro está muerto. Jesús ya lo sabe. Entonces, regresamos a ese ejemplo, ¿no? Imagínense que tú escuchas que tu mejor amigo, por lo que usted conoce muchos años, ha conversado muchas cosas con ese amigo, que siempre está a su lado, que siempre le ha ayudado, y que usted escucha de un solo momento, escucha, su amigo está muerto. ¿Sabe lo que pasa? Rompe el corazón, ¿verdad? Y lloramos. Pero ¿qué pasa con Jesús? Versículo 15. Y ¿qué dice? Alegro. ¿Cómo es eso posible, queridos hermanos? Lázaro ha muerto y me alegro. Eso dice Jesús. ¿Cómo es eso posible? Me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más. Vamos a Él. Entonces, Jesús ya tiene todo ya. Él sabe lo que es el plan. Él sabe que a través de la muerte de Lázaro, Él va a ser glorificado más y que va a mostrar más de su grandeza y su poder. Pero los discípulos no lo saben. Es algo hermoso saber que todo está en las manos de Jesús, queridos hermanos. Hemos hablado de las pruebas, ¿no? Cuando Jesús está a nuestro lado, Él sabe cómo van a terminar las pruebas en nuestra vida. Cuando estamos pasando por pruebas difíciles y podemos a veces hacer la pregunta, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas? No temas. ¿Por qué no? Porque Jesús sabe cómo Él va a usar las pruebas. La prueba de ya está mostrando eso. Me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Él va a hacer algo especial, aunque no lo está diciendo todavía. Y entonces ahí van a viajar, Jesús va a Betania, llegan a ese lugar. Y cuando Él entra al pueblo, uno de esas señoras que vive con Lázaro escucha que Jesús está. Por fin. Versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Está en el sepulcro ya. Mira, entre el momento que ellos mandaron a los mensajeros a Jesús y el momento que Jesús llega al pueblo, 7 días. Imagínense la desesperación de estas personas, ¿no? Él estaba enfermo 3 días y María y Marta todo el día esperando. Viene Jesús, porque ellos saben, Jesús puede sanar. Entonces 3 días estaban, 3 días y noches estaban esperando la venida de Jesús y Él no vino. Murió Lázaro. Están ellos llorando. 4 días están llorando y no viene Jesús.
Están decepcionados, queridos hermanos, ¿verdad? Están decepcionados en Jesús. Están decepcionados en su amigo, mejor amigo, ¿sí? Y eso puede escuchar, porque Jesús llega al pueblo, Marta lo escucha, va por allá y mira lo primero lo que dice. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Escucha usted la decepción? ¿Sabe lo que pasa? Ellos no entienden lo que Dios está haciendo. ¿Tienes a veces estos tiempos también en su vida? Que pasan cosas difíciles y que usted dice: Dios, en verdad, no entiendo lo que tú estás haciendo. ¿Verdad? Eso no es algo raro. Eso es algo que es parte de la vida espiritual. Si usted va a buscar en los Salmos, muchas veces puede encontrar esa pregunta: oh Dios, ¿por qué está pasando tal cosa? ¿Por qué mis enemigos? ¿Por qué esas personas que viven en el mundo tienen mejor vida que yo? Esa cosa está en la Biblia. Si tú dices: yo siempre estoy bien con Dios, yo siempre entiendo lo que está haciendo Él. Mira, la Biblia habla otra cosa. En la Biblia hay muchos creyentes que dicen a veces: Dios, no entiendo lo que tú estás haciendo. Así Marta: Señor, no entiendo por qué no has venido antes. ¿Por qué es eso? Porque nuestro entendimiento es limitado. Y el plan de Dios siempre es más grande que lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Porque aunque hay esa decepción, Marta todavía cree en Jesús. Porque mira lo que dice: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, hermoso testimonio es de la fe de ella. La fe de ella no depende de las circunstancias. La fe de ella depende de Jesús. Y solo de Jesús. ¿De qué depende nuestra fe, queridos hermanos? ¿De lo que pasamos? ¿De las cosas difíciles por lo que pasamos? Si nuestra fe depende de las circunstancias, tú vas a perder la fe muy rápido. Porque nuestra fe no tiene que cansar en lo que Dios nos da, sino en Jesús. Que decimos: Dios, no entiendo lo que está pasando, pero sigo creyendo en Jesús. Eso está haciendo Marta. Y ahí Jesús dice algo hermoso. Dice: tu hermano resucitará. A veces cuando nosotros vamos a un velorio de un cristiano, lo podemos decir lo mismo, ¿no? Decimos: para ti hay esperanza. Mira, esa persona ahora está con el Señor, con su alma, su cuerpo queda ahí, pero hay un día en que Él va a resucitar. Eso es la esperanza de un cristiano. Los incrédulos no tienen esa esperanza, aunque están haciendo lo mismo en el velorio. Nunca he ido a un velorio donde la persona dice: no sé dónde está. No, pone un cartel grande y dice: Él está allá en el cielo. No importa cómo vivió. La Biblia dice otra cosa. Esa esperanza es una esperanza reservada para los creyentes. No es para todo el mundo, queridos hermanos. Es importante que no mentimos tampoco en esas cosas. Porque ahí la gente va a pensar: ya, entonces al fin todos van al cielo. Así piensa la gente. ¿Por qué? Porque esa mentira proclamamos nosotros muchas veces. La palabra dice otra cosa. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero Jesús está dando un testimonio claro. Dice: tu hermano resucitará. Y Marta conoce su Biblia. Marta conoce su Biblia y dice: yo sé,
yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero eso no quiere decir Jesús. Y por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuáles personas van a resucitar? Los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección. Fuera de Cristo no hay resurrección, porque Cristo es la resurrección. Y lo que Él va a mostrar en ese milagro que Él va a hacer es que Él es en verdad la resurrección. Él va a mostrar lo que va a pasar en el día postrero, en el último día, cuando Cristo viene. Él va a mostrar que Él en verdad tiene el poder sobre la muerte. Lo muestra en la vida de Lázaro. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice Jesús. Y Marta dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Un hermoso testimonio en medio de las pruebas por lo que está pasando a ella. Tiene que saber que todavía su hermano está muerto, ¿verdad? Pero igual está poniendo su confianza en Jesucristo y solo en Jesucristo. Y ahí entonces llegan a la casa y ahí está María. María también está. Entonces ella sale a la casa, ¿sí? Tiene un encuentro con Jesús, ¿sí? Entonces dice en el versículo 32, Marta cuando llegó a donde estaba Jesús, a verle se postró a sus pies diciendo lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma desesperación. La misma decepción también. Jesús, ¿dónde estabas cuando estábamos en esa prueba de la enfermedad? ¿Sabe lo que está pasando en esa situación? Si usted lo va a ver, puede ver, por ejemplo, en el versículo 19, y más adelante también, que la familia de Lázaro, de Marta y de María, era una familia conocida. Y entonces, con la familia hay muchas personas presentes. Dice el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces, estamos hablando de que no solo está Marta ni María, sino que hay una multitud de personas, y dice judíos. Entonces podemos entender esa palabra, que esas personas religiosas de Jerusalén, esas personas religiosas que odian a Jesús, están justo ahí. Entonces Jesús viene en el momento que donde están todos sus enemigos ahí, que son conocidos de esta familia, que están ahí para consolar la familia. Y ellos quedaron unos días, porque estamos hablando de que él también está muerto 4 días. Ellos quedan con la familia para consolarlos. Una pequeña lección en medio de eso, ¿no? Aquí en Ecuador, cuando una persona muere, el siguiente día va a ser enterrado. Mi pregunta es, ¿qué pasa el tercer día? ¿Qué pasa el cuarto día? Muchos se van a su casa, la familia va a su casa, vive lejos y van. Pero la familia no necesita consuelo, no necesita consolaciones. ¿Sabe que nosotros muchas veces olvidamos eso? Que cuando muera alguien, quedan personas atrás con un corazón herido. Y Jesús se preocupa por eso. Pero nosotros, como seguidores de Jesús, también tenemos que hacerlo. Visita a veces esa familia que ha perdido una persona, un niño.
Pregunta, ¿cómo estás? Ah, bien, no, pero ¿cómo está de verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va con ese dolor? Esos tipos de preguntas puede hacer. Aunque son personas religiosas que no quieren saber nada de Jesús, igual quedaron con ellos. 4 días. Dieron 4 días de su tiempo para estar con la familia, para consolarlos. Y entonces todo está planificado, por supuesto, porque Jesús es Jesús. Él sabe cómo hacer las cosas de una manera perfecta. Entonces, este último testimonio va a ser un testimonio grandioso. Porque ahí están todos esos judíos presentes. Un grupo grande, dice la palabra de Dios. Y Jesús viene y dice, vamos al sepulcro. Él no da una respuesta a María, porque dice en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué quiere decir esas palabras? Que también el corazón de Jesús se quiebra. ¿Por qué? ¿Por haber perdido a Lázaro? No. ¿Por qué no? Porque sabe lo que va a suceder. En la otra parte lo hemos leído, que él estaba alegre por lo que él iba a hacer. Entonces, ¿por qué el corazón ahora de Jesús está así? Y dice en el versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, pero muy impactante. Versículo 35, ¿qué dice? Jesús lloró. ¿Por qué está llorando Jesús? ¿Por haber perdido a Lázaro? No, mis queridos hermanos. Para ver el dolor de esta gente. Hermoso, ¿no? Si pasan cosas difíciles en nuestra vida y tenemos ese grito en el corazón, Dios, ¿dónde estás? Recuerda ese versículo. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús cuando sufrimos nosotros? Él llora. Lo que pasa, queridos hermanos, es que vivimos en un mundo dañado y corrupto, con enfermedades, con dificultades. Y la palabra de Dios no dice que Jesús nos va a salvar de todo esto en esta vida. Pero lo que Él promete es estar con nosotros. Cuando lloramos nosotros, Él llora. Él sabe perfectamente por lo que pasamos nosotros. Porque Él lo sabe. Por experiencia propia. Jesús lloró. Ahí lo van a buscar. Y dice Jesús, ¿dónde le pusisteis? Y entonces, ahí van, al cementerio. Todas esas personas, María, Marta, Jesús, los discípulos y ese montón de judíos que van con ellos al cementerio para ver qué va a pasar. ¿Cómo va a reaccionar esa persona? ¿Por qué Jesús no ha sanado a esa persona? ¿Por qué no ha podido sanar a esa persona? Lo quieren saber. Entonces Jesús llorando, y la gente dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Otra vez, ¿no? Ellos saben cuánto amor tenía Jesús por Lázaro, aunque no está llorando por Lázaro. Y ahí viene otra vez la pregunta. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos a ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Se sienten esas preguntas, no? ¿Por qué Jesús no tenía el poder? ¿Qué sucedió? Y nadie de ellos está pensando en lo que Jesús va a hacer. Porque para ellos es imposible. Pero lo que es para nosotros imposible es posible para Dios. Pero ni piensan en la solución.
Versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y ahí viene algo raro. Dice Jesús, versículo 39, quitar la piedra. Quitar la piedra. Pero su cadáver está 4 días ya en el sepulcro, en un clima caliente. Señor, dice Marta, lleve ya, porque es de 4 días. ¿Qué quieres? Ellos piensan que tal vez Él quiere despedirse también de Lázaro. Pero Marta dice, no se puede porque Él pesta. No se puede entrar. Eso no se puede hacer. Eso es falta de respeto también, ¿verdad? Sabiendo también que un judío no puede tocar a un muerto. Pero Jesús está pensando en otra cosa. Y dice, ¿no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué es el propósito del milagro que Jesús va a hacer? Jesús quiere mostrar en esa oración 2 cosas. Primero, que el poder que Él tiene no viene de Él, sino de su Padre. Y la segunda cosa es que Él quiere que toda esa multitud de judíos religiosos que no quieren saber nada de Jesús van a ver su gloria. Para que crean que tú me has enviado, dice. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Locura, ¿no? Gritar a un muerto. Yo he estado también en velorios donde la gente estaba gritando al muerto. Con desesperación. Porque no quieren perder a sus queridos. Pero Jesús no lo hace de esa forma. Él lo hace con poder y autoridad. Porque Él sabe que su palabra lo va a resucitar. Y el que había muerto salió. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Ahí viene el muerto. No es un muerto, es un vivo. Desatadle, dice Jesús, y dejadle ir. El último milagro de Jesucristo, antes de su muerte, Él quiere mostrar por última vez a todos esos judíos religiosos que Él no es un mentiroso. Que Él en verdad es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, mandado para salvación. Y aunque ellos lo rechazaron 3 años, Él por misericordia quiere mostrar una vez más que Él en verdad es el Mesías. ¿Y qué es el resultado? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañarla a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. La última oportunidad lo cogieron. ¿Todos? No todos. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Para qué? Para que esos fariseos lo van a matar. Si va a seguir leyendo, puede ver que los fariseos van a decir, pero eso va de la mano. Nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que matar a Jesús y matar a Lázaro, para que nadie puede saber lo que sucedió con él. Pero nadie puede borrar el testimonio que Jesús hace en medio de ese pueblo para rescatar a esas personas. ¿Y por qué está escrito en la Biblia? Está escrito en la Biblia para que cada uno de nosotros también cree en Jesús
en la forma que ellos creyeron. Para adorarlo como nuestro Dios y Señor. Para abrazarlo como nuestro Salvador. Y para estar seguro en medio de las pruebas. Que nada va de la mano de Dios. Él está guiando todas las circunstancias en nuestra vida. Él llora con nosotros cuando los lloramos. Y a través de todo lo que pasamos nosotros, Él va a mostrar su gloria. Tenga esperanza. La Biblia misma lo dice. Todo lo que pasa en la vida de los creyentes tiene un propósito. Todo. Hay personas que dicen que todo lo que pasa en la vida tiene un propósito. No. Hay muchas cosas que pasan que no tienen propósito. Pero en la vida de los creyentes pasa todo con un propósito. ¿Entienden la diferencia? Queridos hermanos, qué pobres son las personas que no conocen a Jesús. Puede tener todas las riquezas, puede tener un montón de dinero, puede tener muchas cosas, pero no sabe lo que es verdadero gozo. Qué pobres son las personas que buscan su felicidad en el mundo, mientras Jesús está mostrándose como el único fuente de la vida. Muchas personas son como niños. Si hay niños pequeños, y yo les voy a hacer una pregunta, todos van a responder de la misma forma. Mira, voy a decir a un niño, tengo aquí un chupete. Yo le puedo dar un chupete hoy. O si tú esperas, yo le puedo dar un saco de caramelos grandes mañana. ¿Qué prefieres? ¿El chupete hoy o el saco de caramelos mañana? ¿Saben lo que van a decir los niños? Dame el chupete hoy. Así son las personas en el mundo, queridos hermanos. Están contentos con un chupete. Y después de eso pierden todo. Y están separados de Dios para siempre. ¿Y saben lo que es la actitud cristiana? Decimos nosotros, ese chupete de pecado, no lo quiero. Porque yo quiero estar con Jesús para siempre. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí lo entiende? Si tú prefieres el chupete, siga con el chupete. Pero está perdiendo todito. Cuando tu chupete de la vida se termina, se acaba todo. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Yo prefiero sufrir unos 50 años aquí en la vida y estar feliz hasta la eternidad, que estar feliz unos 50 años que pasan rápido y estar sin Jesús toda la eternidad. Eso es infelicidad. Por eso, queridos hermanos, busquen a Jesús para conocerlo y tenerlo como su mejor amigo. Porque puede ser que usted muere, puede ser que pasan cosas difíciles, pero Jesús le va a sostener. ¿Y qué dice Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque la muerte de los creyentes no es la muerte. Había un pastor, Billy Graham, que siempre dijo, cuando yo muero, él era una persona muy conocido. Y dijo, cuando yo muero, ustedes van a leer en las noticias, había muerto Billy Graham, en los periódicos. Pero no los creen lo que dicen los periódicos. Porque lo que sucedió en verdad en ese momento es, Billy Graham está más vivo que nunca. Eso pasa cuando un creyente muere, queridos hermanos. Cuando un creyente muere. Por eso dice Pablo, mejor para mí es morir. Para mí mejor morir, dice Pablo. ¿Por qué? Para estar con Cristo para siempre, queridos hermanos. Ese es el deseo de su corazón. Ese es el deseo de su corazón. Eso es lo más hermoso que hay. Entonces, queridos hermanos, así dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Amén.